Yo debía pedir perdón, no he encontrado ninguno. Entonces, su señoría, me van a perdonar que lo explique. Me van a perdonar que lo explique. Se debe pedir perdón cuando de algún modo se ha cometido un delito, se ha hecho algo que no está bien. Yo no tengo conciencia de eso. Yo entiendo, y a eso sí que les pido perdón a aquellos que crean que les he perjudicado. Si ellos lo creen así, a eso me atrevería a pedirles perdón. Pero yo no lo puedo hacer, porque mi intencionalidad nunca ha sido la de molestar a nadie, la de perjudicar a la comunidad autónoma, la de que haya habido aquí mayor o menor crispación. No se ha tratado en ningún caso de eso. Ustedes saben que insultos he recibido por todos lados, como se dice, bofetadas por todos lados. Pero eso no me ha preocupado mucho, porque cuando uno está firme en algo que hace, esa fuerza que sale desde el interior es la que le lleva a uno a actuar. Que habré tenido más o menos fortuna en actuaciones mías, que hayan cosas que no haya, digamos, de algún modo vista la situación en su globalidad, que me haya equivocado en alguna cosa, tengo que reconocerlo un poco a posteriori. Yo tampoco imaginaba cuando di la fuerza en una moción de censura a que eso no iba a llegar a un feliz término como lo fue en el año 1994. Agentes exteriores, a mi voluntad, intervinieron y lógicamente esto se ha desmadrado un poco y es lo que ha hecho que en el 1995 no hayan habido unos presupuestos. Entonces me van a perdonar sus señorías que no pueda pedir perdón, puesto que la fuerza interior y la idea la tengo muy clara. Sí, a aquellos que me juzgan mal o que tienen sus motivos para hacerlo, les respeto. Si intereses suyos o intereses que ellos creían que en esta comunidad autónoma iban a ser mejores y yo he intervenido en algo para interrumpirlos, pues en ese caso sí que les pediría perdón, pero no por la fuerza de mi destino. Luego, en segundo lugar, estaría el otro término, que es la palabra comprensión. Yo hay algo que no entiendo por más que me debato. Sí que creo que he sido un poco educado en la libertad. Y aquí en estas Cortes el término libertad se usa mucho, pero no se hace vida, no se hace realidad. Entonces, la palabra comprensión es la que decía yo muchas veces en clase, es la que más escrita debiera estar en la calle. Necesitamos comprensión para entender la libertad del otro. Y a ese sentido, a ese sí que me agarro. Pido comprensión para los errores que haya podido cometer y hasta incluso para ese respeto que creo que la libertad personal merece. Nunca ninguno de ustedes habrá visto que yo me haya metido personalmente con él, aun cuando me haya dicho lo que haya querido. Pero nunca he caído en ese error. La comprensión hacia el otro creo que debe ser un eje fundamental. Entonces, en ese sentido, el primer término no puedo decirlo, pero este sí, pido comprensión para que, de algún modo, salga a flote ese término que debe ser comprensión de unos con otros. Nada más y gracias. Gracias, señor Gómez. Recuerdo a las señoras y señores diputados que al término del acto hay una visita guiada con antelación al pequeño agasajo que será a la 1:15 en el Salón Sur, una visita guiada por las nuevas instalaciones. Creo que tiene sentido que se conozca lo que es la ampliación de las Cortes que fueron entregadas el lunes. Representante del Grupo Convergencia Alternativa de Aragón Izquierda Unida, señor Burriel, tiene la palabra. Querido presidente, queridísimas amigas, queridos amigos, demasiadas veces he llegado hasta esta tribuna para deciros lo que pensábamos, para reprocharos lo que rechazábamos o para compartir lo que con vosotros nos unía. Nunca aproveché la ocasión para ser portavoz, y portavoz sigo siendo, de aquello que sentíamos. Y ya veis, al borde mismo del fin de una legislatura, que si los libros recuerdan, tal vez llamarán maldita, tenemos el convencimiento en nuestro grupo
de que no hemos perdido el tiempo ni la historia. Tenemos la seguridad de que aunque dejamos en medio cosas que empezamos y aunque otras que eran posibles y necesarias no las abordamos, el rastro de estos 4 años acabará dejando huella de trabajo, acabará dejando huella de obra e incluso de sendero. Tantas leyes ya dispuestas, tantas personas o grupos a las que estas Cortes quedaron abiertas, tanto, a pesar de todo, tanto diálogo, porque aquí mucho se dialogó, son el bagaje de un viaje sin terminar, pero que sí conduce a algún sitio. Y además, pobres de nosotros, hijos de una comunidad que arrastra su condición de segunda fila, poco hubiéramos podido hacer y mal nos podríamos haber sustraído a tanta tensión como la que hay entre nuestros mayores, por decir algo, porque a la postre somos un poco hijos de este más amplio país en el que toda incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido hace su habitación. El sosiego, y así sigo con la cita, el sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, que son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y contento, no han estado precisamente a nuestro servicio. Pero nunca pasó por nuestras cabezas la idea de decir, si lo sabemos, no venimos. Incluso cuando lo más natural, visto sin sabores y dudas, hubiera sido pensarlo. Y si no vamos a volver, sabedlo todos, no se debe a esta casa ni a vosotros, sino a nuestra particular decisión y compromiso, y tal vez, aunque yo creo que no, a nuestra mala cabeza. León Felipe, un poeta caminante, también prefería que no hicieran callo las cosas en el alma ni en el cuerpo. No vamos a pedir perdón a nadie, como se hace en ocasiones de despedida, porque creemos que nunca ofendimos, como sabemos que nadie nos ofendió, y porque la dureza además, si es que en ocasiones se dio en el lugar donde también se dan los contrastes, donde se dan las críticas, en el lugar de las pugnas políticas y en el lugar de las diferencias. Estos largos 4 años de nuestro particular y colectiva historia son tiempos para saber, para que todos sepáis, que siempre fue una broma seria llamaros camaradas. Camaradas, compañeros de cámara, camaradas los de aquí, los de hemiciclo y título, y camaradas también los de los servicios de las Cortes de Aragón. Camaradas, tuvimos la suerte de hacer amigos, y eso que quitamos y pusimos y quitamos rey, o al menos contribuimos decididamente a quitar, poner y quitar e incluso acabar no poniendo. Pero nosotros vinimos, y lo advertimos desde el principio, vinimos aquí para mostrar nuestra convicción y para defender la representación que nos otorgaron. De todas formas, tampoco creo que nos faltó el equilibrio. Al presidente se encargó José Antonio de fijarlo en el asiento, pero no me negará él que, aunque hablamos mucho, nunca le retrasamos una partida de guiñote. Nos enfrentamos con dureza al Mesías, pero nadie se atreverá a llamarnos blasfemos, porque este grupo ha contado siempre con el patrocinio de Jesús el Maestro. Y no faltaron aquí los remates de volea en esta Cámara, pero no nos negará ni el par ni su portavoz, estrenando hoy nueva vida, felicidades camarada, no nos negará ni el par ni su portavoz que para ser un grupo como hemos sido tan pequeño, algún que otro gol les metimos y que a pesar de algún intento de ellos, a nosotros no nos remataron. Al camarada Alfredo, el más inglés de nuestros políticos, como le dijo hace bien poco el presidente, el más fino de nosotros, como le diría yo, fuimos hasta capaces de convencerle para que votara a favor de la reforma del Estatuto de Autonomía y que él convenciera a su grupo. Pero para lo que nos ha servido, estoy seguro que van a decir algunos, o lo han dicho ya y lo va a seguir diciendo, sobre todo Hipólito,
los domingos en el periódico. Y Elías no debiera preocuparse tanto, que nadie fue profeta en su tierra, y mucho menos en su partido. De todas formas, hay que decirlo, de quien más nos acordaremos será de las compañeras diputadas, de Pilar y de Pilar, de Ángela, de Begoña y de Inés. Y nos acordaremos también de Blanca doble. Blanca, la que tal vez nos esté ahora escuchando por el monitor, y Blanca, la que compartió escaño con nosotros, bien es verdad que en esta ocasión escaño de ministra. Cuando el Pleno nos dejó, para ellas, para las diputadas, fueron casi todas las cuartetas o ripios que escribí desde el escaño, excepto aquel soneto que me inspiró los tonos caoba y cielo que se puso en el pelo el entonces recién estrenado consejero de Medio Ambiente y hoy ausente consejero de Industria, Comercio y Turismo. No dejamos amigos, tenemos nuevos amigos, entre vosotros, entre su señoría, entre el personal de las Cortes, que si a vosotros os trato tan bien como a nosotros, bien podéis decir que no nos lo merecemos. Y entre los que cubrieron la información, también entre ellos, que sí tendrán que reconocernos la capacidad que hemos tenido y el esfuerzo que hemos puesto para que su actividad no decayera. También desde esta tribuna se puede dar un abrazo colectivo a todos, con la pena de que no se lo podamos dar hoy aquí presente a Joaquín Magioni. Con la pena es. En todo caso, un abrazo emocionado. Como decía César Vallejo, emocionado, ¿qué más da? Emocionado, hasta siempre. Muchas gracias, señor Gurriel, por esta última gota de caballerosidad, honor y sentimiento. Muchas gracias. Representante del Grupo del Partido Popular, señor Gimeno, tiene la palabra. Amigo presidente, que me va a permitir esta licencia, amigos, compañeros, si quiere usted, señor Gurriel, camaradas. De verdad, después de la mesa y junta de portavoces, cuando se tomó este acuerdo, yo he reflexionado qué es lo que se puede decir hoy, en este momento, ahora, en la Cámara, para todos vosotros, me vais a permitir que deje de decir en este momento, señorías diputados, para todos vosotros. ¿Qué se puede decir? Yo no tengo esa vena, amigo Adolfo, de poeta que tú tienes y que has manifestado de forma tan brillante en esta Cámara. No, verdad, me gustaría tenerla. He optado, no sé si acertada o equivocadamente, he optado porque no hable la razón, no hable la cabeza, sino que hable el corazón en este momento concreto. Yo creo que esto no es un momento de despedida, ni muchísimo menos. No es un momento de decir adiós. No nos vamos ninguno. Unos emprenderán otros caminos, otros volverán a estar en la próxima legislatura ocupando estos escaños. Los unos desde fuera, los menos o los más desde aquí, seguirán teniendo un objetivo común: construir el porvenir de esta comunidad autónoma. Es cierto que esta legislatura, que prácticamente hoy termina, no ha sido fácil.
No ha sido fácil, ni muchísimo menos. Yo hacía esta mañana a un periodista que me preguntaba qué valoración haría usted de esta legislatura. Yo le diría, pues, le he dicho, porque estoy convencido de ella, una valoración positiva. Positiva por dos razones fundamentales. Primero, que por encima de la valoración personal que cada uno podamos tener de los demás, hemos fortificado la institución. Le hemos dado más vida a la institución. Y por otro lado, yo la he comparado con una balanza en la que hay tres grandes pilares, pero grandísimos pilares que tienen un peso específico importante. Y luego en el otro lado de la balanza hay muchas más piedras, pero mucho más pequeñas, que se ven menos. Lo que podríamos decir como negativo, pero no en el sentido peyorativo de negativo, no, en el sentido positivo, que ha servido para enseñarnos. Esos tres grandes pilares que hacen inclinar la balanza a su favor son es que desde posiciones totalmente, yo diría, diametralmente opuestas, fuimos capaces de conseguir el consenso para la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. El segundo pilar, la segunda piedra, es ese pacto del agua. Y en tercer lugar, pues conseguir el objetivo que todos teníamos, que era la reforma de una ley del presidente, que tiene unos condicionantes y unos artículos muy importantes para esta comunidad autónoma. Resaltar aquí qué han hecho o qué hemos hecho todos nosotros, pues yo que sería una muestra de orgullo, pero para todos. Y yo recuerdo que a lo largo de esta legislatura nos han llamado o nos hemos llamado a nosotros mismos hombres buenos, permitidme, traidores, porque parece que hemos traicionado algunos planteamientos. Todo eso ha sido positivo, todo, absolutamente todo, hasta lo más negativo. Hoy es el momento de decir no a Dios. Sí que es el momento de una despedida, pero una despedida que debe ser hasta luego, una despedida que debe ser hasta mañana, sin más. Este es el objetivo, este es el planteamiento que en cada uno de nosotros tiene que imperar hoy y en el proyecto hacia el futuro. Yo no tengo que pedir perdón a nadie, no, porque creo que nunca he ofendido a nadie. He pretendido en esta tribuna, representando a mi grupo, defender unos planteamientos que habrán podido ser o no ser compartidos por los demás. No pido tampoco comprensión, y lo digo claramente, porque creo que todas las personas que aquí estamos sabemos por qué y para qué, y estamos convencidos que yo diría, adiós, no es un adiós, es hasta siempre. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Jimeno, por su gran corazón. Señor Bolea tiene la palabra. Señor presidente, señorías, como portavoz del Grupo del Partido Aragonés, es un honor en este cierre de la legislatura el que nuestro presidente nos haya autorizado, concedido la posibilidad de decirnos un adiós. Y han pasado 4 años. Y esta es precisamente la grandeza de la democracia. Lo hayamos hecho bien o lo hayamos hecho mal, la Constitución democrática española sabiamente dice que el periodo ha terminado. Si lo hemos hecho mal, para que el pueblo aragonés elija los mejores. Y si lo hemos hecho bien, para que estemos orgullosos y tengamos la posibilidad de seguir superándonos en la próxima legislatura.
Una legislatura que yo no la voy a definir ni a retratar, porque cada uno de nosotros tiene su propia visión. Tuvo un principio de normalidad democrática que desde el punto de vista del Partido Aragonés fue un principio feliz. Democráticamente, dos partidos, el Partido Aragonés, partido que tuvo la segunda mayor votación en toda la comunidad autónoma, y el Partido Popular, formaron un gobierno de coalición presidido por don Emilio Eiroa. No voy a hacer ninguna valoración, únicamente quiero en este momento decirle a Emilio Eiroa, nuestro presidente, que te tenemos en el corazón, que has sido un presidente digno de la comunidad aragonesa, que para nosotros sigue siendo presidente, y que tengo la seguridad, Emilio, de que en la próxima legislación el pueblo aragonés te designará para presidente de esta querida comunidad de Aragón. Un principio y un fin que tampoco quiero entrar a analizar, pero algo hay que decir del final, y por darle algún calificativo, digamos que es un final sorprendente. Si después de la moción de censura a alguien, al mejor guionista, se le hubiera dicho que en ese año y pico dijese cuál iba a ser el final, yo tengo la seguridad que ni Hitchcock hubiera dado con ese fin. Porque ciertamente, sin entrar en hacer ninguna valoración, el que la persona que en ese momento fue elegido presidente no esté en este momento con nosotros, eso no entraba ni en la imaginación más calenturienta de ningún periodista o de ningún guionista. Y está el presidente Ramón Tejedor. Ramón Tejedor, porque en este momento lo eres, Ramón, quiero decirte que por parte del Partido Aragonés tienes nuestro afecto, a pesar de todo lo que ha ocurrido, pero que personalmente, lo mismo que el Grupo Socialista, a pesar de todo lo que ha ocurrido, como todos los grupos, tenéis el afecto del Partido Aragonés, porque esto es la democracia. Y esto ha sido así, y creo que en este momento intentar hacer valoraciones de lo que ha ocurrido no sería bueno, y no lo voy a hacer. Quiero sencillamente decir a todos los diputados, a todos los compañeros, que guardamos el mejor recuerdo personal para todos, y quiero también hacer un recuerdo muy especial a Joaquín Magioni, a quien le deseo lo mejor. Un gran consejero de esta comunidad, un gran diputado, un gran amigo. Me alegra mucho que Adolfo Burriel haya tenido este recuerdo a nuestro compañero. Gracias, Adolfo, y muchas gracias a ti. Me ha emocionado tu intervención. Nos has hecho alguna alusión a nuestro partido, que Izquierda Unida nos ha metido algún gol en esta legislatura al Partido Aragonés. Yo no voy a ahora analizar todo, pero querido Adolfo, hablando de goles, yo creo que el gran gol os lo metisteis vosotros en propia puerta, vosotros mismos, y los resultados ahí los tenéis. Un agradecimiento a todos los amigos y compañeros de los distintos servicios de las Cortes de Aragón y de los grupos parlamentarios. Gracias a todos vosotros, estas Cortes han funcionado muy bien, yo creo que mejor que nosotros, y van a continuar todavía mejor. Y gracias también a los compañeros de los medios de información, que han tenido una legislatura en la que ojalá no tengan tantos argumentos emotivos en la siguiente, sino que sea un poco más normal, aunque las noticias no sean tan espectaculares. Y por hacer también alguna alusión a lo que aquí hemos hecho, por decir que nos sentimos especialmente orgullosos, el Partido Aragonés, de haber conseguido llegar a una unanimidad en un texto para nosotros muy querido, el texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. No voy tampoco a hacer aquí ninguna intervención partidista. En el mes de junio de 1994 lo aprobamos y lo mandamos a las Cortes Generales. Y está allí
pero sí tengo la obligación de decir que desde junio a marzo de del 94 a marzo del 95 ha pasado casi un año y ahí está el Estatuto de Autonomía de Aragón. Un estatuto tan querido por todos nosotros y votado por unanimidad. Esto en otra comunidad de mayor peso político que nosotros no hubiera ocurrido. Pero ahí está, a pesar de que en Madrid son los mismos partidos que estamos aquí representados los que están. Esperemos, y con esto este punto lo cierro, que si no hemos tenido la satisfacción en esta legislatura de ver este estatuto culminado, esperemos que en la próxima legislatura los compañeros que ocupen estos escaños puedan celebrar la aprobación de ese estatuto. Ahora se está hablando y mucho de las diferencias, de los privilegios entre regiones, entre nacionalidades. Bueno, yo solo quiero hacer un recuerdo con respecto a este tema. El artículo primero del Estatuto de Autonomía, del proyecto de Estatuto de Autonomía que aquí hemos aprobado, definen a Aragón como nacionalidad. Por favor, que ninguno de nosotros, y menos si tiene alguna responsabilidad, hable de las nacionalidades peyorativamente o designativamente. Nosotros somos una nacionalidad. Yo tuve la satisfacción de decirlo hace ya muchos años en mi intervención en el siglo XXI en Madrid, pero es que no he sido yo ni ninguno de nosotros el que haya inventado el término. Joaquín Costa orgullosamente definía a Aragón como nacionalidad. Y en la España de las autonomías no confundamos diferencias con privilegios. Porque hay diferencias en España es el estado de las autonomías. Lo que no debe haber son privilegios. Para que nosotros podamos en este momento sentirnos satisfechos, bastaría con que las Cortes Generales aprueben el proyecto de Estatuto de Autonomía que nosotros hemos confeccionado. Con esto se había terminado. ¿Habrá diferencias? Pues naturalmente que las habrá. Y cuantos más tengamos cada comunidad, más rica será nuestra propia personalidad, lo cual no significa absolutamente nada. Y que las diferencias aragonesas, ayer por ejemplo modificábamos la compilación del derecho civil aragonés, nos enriquece, pero no nos diferencia del resto de las queridas comunidades españolas. Y en este buen deseo con respecto al Estatuto de Autonomía aragonés, el decir que debíamos entre todos nosotros, entre todos los grupos, hacer una llamada colectiva a la ilusión. Las Cortes de Aragón son una de las instituciones, o quizá la institución más querida en este momento, más importante porque representa al pueblo aragonés. Nosotros estamos aquí todos de paso. Que nadie, cuando critique la labor de unos diputados, critique a la institución o critique a las Cortes aragonesas. Las Cortes aragonesas, además con este edificio tan singular, tan excepcional que tenemos, debe ser el habitáculo de unos diputados que trabajen por Aragón y que lo hagamos lo mejor posible. Pero mantengamos la ilusión en las instituciones, mantengamos la ilusión en el Estatuto de Autonomía de Aragón, mantengamos la ilusión de los aragoneses. Queridos amigos, en esta despedida de ya finales de marzo, a muy pocos días de una campaña electoral, pues yo creo que estaremos en el lógico enfrentamiento entre los distintos partidos. Un santo y sabio enfrentamiento. Ojalá que las discrepancias personales, que las crispaciones personales no se produzcan en esta campaña ni vuelvan a producirse en estas Cortes. Ojalá todos sepamos estar a la altura que Aragón merece. Por nuestra parte, en nombre de mis compañeros del Partido Aragonés, deciros que tenéis en todos nosotros, en los que nos sustituyan, en el grupo que continuará naturalmente en estas Cortes, un grupo amigo, un grupo que quiere colaborar con todos vosotros por el mejor servicio a Aragón. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, señor Bolea, por su gran humanidad y felicidades en sus primeros 65 años. El Grupo Parlamentario Socialista, señor Cebrián. Amigo presidente, amigas y amigos diputados, tengo el honor de
no cerrar, porque el presidente hablará después de mí, pero el honor de, en las postrimerías, en el frontispicio del final de la legislatura, poder decir unas palabras improvisadas sobre, no un balance, pero sí la sensación con la que ahora abandono el escaño. Hemos concluido hoy una legislatura ciertamente intensa y difícil, en la que ha habido casi de todo. 2 investiduras, 2 mociones de censura, 3 presidentes, varias comisiones de investigación, de todo. Pero creo que también ha habido, algunos portavoces ya lo han resaltado, acuerdos decisivos que me atrevo a llamar históricos, como la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía o el Pacto del Agua. Desde el inicio de la legislatura, la propia composición de la Cámara hacía ya prever que efectivamente iba a ser una legislatura difícil, que prácticamente un empate entre los bancos de la derecha y los bancos de la izquierda auguraban una legislatura complicada. El hecho de que nosotros, representando el 45% de los escaños de la Cámara, no pudiéramos gobernar y lo hiciera un gobierno sustentado por una mayoría que luego se demostró frágil, hacía que prever que la inestabilidad sería permanente y que la posibilidad de llegar a acuerdos mayoritarios sería difícil y complicado. En este contexto es en el que caben explicarse pues, las coyunturas más conflictivas que hemos tenido, la devolución de presupuestos, las mociones de censura, etcétera. Pero, sin embargo, yo creo, y lo he dicho antes ya, que a pesar de que lo más llamativo hayan podido ser estos momentos más crispados o más conflictivos, y son, por lo tanto, los más llamativos los que trascienden a la opinión pública, yo creo que no debemos caer, ni debe caer nadie de los que nos escuchen, en una reflexión superficial y que sean estos momentos difíciles y conflictivos los que marquen la imagen de esta legislatura. Ha habido otras decisiones de mayor trascendencia que quiero resaltar, sin duda, son los que, más allá de la polémica, van a ser decisivos para el futuro próximo de la comunidad. He dicho antes, sin ser exhaustivo, me he referido a la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, me he referido al Pacto del Agua, podríamos hablar de los planes de empleo, del Fondo de Aragonés de Participación Municipal, de la Ley del Presidente, etcétera, etcétera. De avances en el campo medioambiental, de otros muchos logros de esta legislatura que hemos apoyado, además, a pesar de las dificultades, en muchos de estos casos por unanimidad. Por lo tanto, si hay que hacer un balance global de la legislatura, con todos sus claroscuros, yo también me inclino por hacer un balance positivo. Y creo que así lo han compartido el resto de los portavoces que han intervenido antes. Pero además, yo también quería resaltar otro aspecto al que no se han referido, que creo que también hace a esta legislatura positiva. Y me refiero sobre todo al grado de consolidación y de buen funcionamiento que han demostrado nuestras instituciones y el propio estatuto y el propio reglamento de esta Cámara hasta los momentos más conflictivos y más difíciles. Siempre la normalidad democrática se ha mantenido y siempre ha sido fácil, a pesar de que haya habido que buscar muchas veces recovecos y salidas a situaciones que no eran fáciles, siempre hemos encontrado cauces para dar una salida a los problemas, por muy enrevesados que parecieran. Hay que decir además que si estos instrumentos se han demostrado válidos para el funcionamiento correcto de la democracia en nuestra comunidad autónoma, también hay que decirlo que todos los diputados y todos los grupos parlamentarios han sido respetuosos con esos instrumentos. Y eso es enormemente positivo porque debe servir para que los ciudadanos confíen más, si cabe, en sus instituciones, porque unas instituciones de autogobierno que todavía tienen un corto recorrido, tienen un limitado rodaje y, sin embargo, ya en esta legislatura creo que han demostrado una suficiente madurez. Quiero también, si me lo permiten, hacer una pequeña reflexión de tipo personal. También para mí, personalmente, tampoco me ha resultado una legislatura fácil. Aunque haga mía la frase de Voltaire de que a la larga lo que no es difícil no me gusta, debo reconocer que sobre todo en los últimos meses he tenido que tomar decisiones duras y complicadas y en algunos casos incluso con diferencias
entre nuestras propias filas. Pero quiero decir, y lo digo además con la serenidad que me da el estar ya al final de la legislatura, que todas estas decisiones que hemos tenido que tomar, que he tenido que tomar también, las he compartido siempre con la mayoría de mi grupo y siempre intentando interpretar cuál sería la voluntad mayoritaria de nuestro electorado al que representamos. Para interpretar cuál era esa voluntad mayoritaria de la sociedad aragonesa, que ha sido mi desvelo y mi máxima preocupación, nos hemos guiado por la verdad, la razón y la inteligencia. Probablemente no siempre habré acertado, no siempre habremos acertado, pero me reconforta y me tranquiliza el no haber antepuesto nunca intereses personales o particulares a la hora de tomar decisiones. Comparto lo expuesto por otros portavoces, en que ha habido momentos de crispación y debates duros, incluso en algunas ocasiones agresivos, pero creo que el buen talante, la buena relación humana entre todos nosotros se ha mantenido hasta en los momentos más difíciles, y quiero reconocer a todos mis adversarios en la portavocía su buena disposición siempre al diálogo y al entendimiento. Representamos a una sociedad plural y, por lo tanto, con intereses y aspiraciones diversos que sus representantes, nosotros, debemos modular y finalmente sintetizar en acuerdos y decisiones. Es lógico y necesario, por lo tanto, la controversia y la discrepancia, incluso con vehemencia y acritud, como así ha sido, repito, en muchas ocasiones, pero el talante ha sido bueno y yo creo que nos hemos probado y nos hemos forjado para saber mantener una cordialidad entre nosotros en los momentos más difíciles. Quiero también, para finalizar, tener en nombre de mi grupo unas palabras de reconocimiento al buen trabajo de los servicios jurídicos de las Cortes y todo el personal de la Casa. Con su colaboración solícita y atinada siempre nos ha sido mucho más fácil nuestro trabajo, y también quiero igualmente agradecer el trabajo a los profesionales de los medios de comunicación que nos han acompañado día a día durante estos 4 años y que han sido el vehículo transmisor de nuestros debates y acuerdos a la sociedad aragonesa, a la vez que también, por qué no decirlo, acicate crítico para mejorar nuestra tarea. Espero que, a pesar de todo, el ciudadano aragonés, la ciudadana aragonesa, piense que hemos intentado defender lo que desde nuestro propio criterio, con nuestro programa electoral y con lo que decía antes, interpretando lo que ese electorado que nos ha respaldado quería y deseaba, hemos intentado hacer lo mejor posible. En ese sentido, yo quiero, de alguna manera, en nombre de todo mi grupo, garantizar que vamos a seguir trabajando, los que puedan o podamos seguir estando en los escaños en la próxima legislatura, para defender esos mismos intereses. Y poco más, que el pueblo aragonés reparta suerte y que la próxima legislatura sea más sosegada. Muchas gracias. Gracias, señor Cebrián, por su veteranía y buen hacer. Pido permiso a la Cámara para dirigirme a ella unas palabras, cortas palabras, para ascender a la tribuna de oradores. Señor presidente, es una vieja querencia, me la van a perdonar, es una debilidad. Aquí estuve muchas veces, aquí comencé esta legislatura también, recuerden, aquí pronuncié mis palabras como nuevo presidente de la Cámara y aquí quiero pronunciar también mis últimas palabras como presidente de la Cámara en esta tercera legislatura. Perdónenme la licencia y les agradezco de corazón poder pisar de nuevo esta moqueta y poner las manos en esta madera noble de la tribuna de oradores, de esta modesta Cámara, de este modesto Parlamento, pero que para nosotros, para los que sentimos el Parlamento, y yo lo siento como el primero, es la mejor de las casas, quizá la única casa. No tienen por qué acordar o por qué recordar mis palabras, pero si alguno tiene buena memoria, y normalmente entre los políticos, aunque la memoria se administra de acuerdo a la conveniencia, suele haber un fondo de buena memoria, quizás recuerden que en aquellas palabras que pronunciaba
en este mismo lugar hace ahora 4 años, casi 4 años, y yo les decía que querría, y lo intentaría, no sé si lo he conseguido, ser presidente bajo un triple principio, bajo una triple orientación. Querría contribuir a que esta casa fuera la casa de la oposición. Lo he intentado, no sé si lo he conseguido. Dice alguien que un parlamento es parlamento cuando la voz tonante, cuando la voz que se oye más es la voz de la oposición. Yo he intentado, y les empeño mi palabra de honor, de que cuando la oposición era la izquierda, tuviera todas las facilidades y tonase su voz, y se oyese su voz, y creo que se oyó. He intentado que cuando la oposición ha sido centro-derecha, tuviera todas las oportunidades y se oyese su voz, y se ha oído, y se ha trabajado, una y otra oposición han trabajado, y han tenido siempre la segunda, o el segundo criterio, el segundo principio que anuncié y que he intentado cumplir en esta legislatura. Indubio pro oppositio, en la duda por la oposición. Creo que un presidente de Cámara, en la duda, debe estar a favor de la oposición. Por una muy sencilla razón, porque la oposición no tiene otro lugar que este sitio, el gobierno tiene el gobierno, y no es poco gobierno, sobre todo en estos estados modernos en los que se va cada vez más de la democracia, del Estado legislativo al Estado administrativo. Todo se va hacia el Ejecutivo. Los parlamentos, seguimos siendo parlamentos, pero en alguna forma somos ya casi piezas de museo. Todo deriva hacia el Ejecutivo y, en consecuencia, si la oposición no tiene el beneficio de la duda, si la oposición no tiene la prima de ser considerada particularmente bien en el Parlamento, entonces el juego se desdibuja todavía más. Y entonces llegamos a eso que el gran ex-canciller de Alemania, Helmut Schmidt, decía: el tránsito de la democracia parlamentaria a la democracia televisiva. Y la televisión nunca suele ser un refugio de los parlamentos. Y en tercer lugar, señalaba algo que también he intentado cumplir. Dije en aquel día, y repito ahora, al hacer este pequeño balance, que un presidente de gobierno, cualquiera que fuese, comenzó siendo el señor Ulloa, siguió después el señor Marco, que hoy no está aquí, en la actualidad lo es en funciones el señor Tejedor. Un presidente de gobierno que necesite, que precise, que requiera el apoyo de la mesa de la Cámara o del presidente de la Cámara para gobernar, para sacar adelante sus ideas, sus iniciativas, su proyecto, no merece ser presidente de gobierno. Un presidente de gobierno no puede pretender utilizar al presidente de otra institución, al presidente del Parlamento, para adelantar su gestión. Pueden tener la seguridad de que no he sido tentado y, por lo tanto, no he tenido necesidad de defenderme. Lo hubiera hecho con uñas y dientes. Ni fui tentado por el señor Ulloa, ni fui tentado por el señor Marco, ni he sido tentado por el señor Tejedor. Han sabido entender perfectamente la diferencia, el juego institucional, la relación entre instituciones, y no han pretendido en ningún momento manipular, utilizar, aprovechar o derivar a su cauce la actuación del presidente del Parlamento. Este es el ligero bosquejo. Yo no entro a valorar absolutamente nada. Nada más lejos de mi ánimo y de mi forma de ser que decir que esto ha sido o ha dejado de ser, en cuanto a mi modesta actuación, positivo o negativo. Yo no digo nada, absolutamente. Me voy relativamente contento, relativamente insatisfecho, relativamente alegre, relativamente triste, pues como corresponde a los ciclotímicos, y en consecuencia no pasa absolutamente nada. Creo que hay cosas que se han hecho, otras que se han dejado de hacer. Ha habido un ambiente favorable en ciertos aspectos, no lo ha habido en otros, pero, y en eso coincido con no sé cuál de los portavoces, no creo que sea una legislatura perdida, a pesar de que, como decía el señor Burriel, algunos la pueden llamar legislatura maldita. No es una legislatura perdida. No es una legislatura perdida porque en el Parlamento nunca se pierde el tiempo. En el Parlamento, si la democracia es el gobierno mediante la discusión, y creo que es la mejor de las definiciones que se ha dado, si el gobierno es gobierno, si la democracia es el gobierno mediante la discusión, en el Parlamento, en verdad, vive Dios que hemos estado discutiendo en este Parlamento. Y hemos discutido en todos los tonos y maneras, de todas las formas y con todas las fuerzas.
unas veces más cerca y otras veces más lejos, pero hemos discutido. Y ahí está el volumen de iniciativas parlamentarias que se han tramitado a lo largo de esta legislatura, realmente sorprendente, realmente grande. Ha habido debate, ha habido parlamento, ha habido lucha, ha habido pugnacidad, ha habido enfrentamiento, ha habido posiciones, ha habido contrastes, y eso es lo importante, y en consecuencia no hemos perdido el tiempo. Hemos trabajado en lo nuestro, en el parlamentarismo, y hemos hecho o contribuido a hacer que esta casa sea la Academia Política de Aragón, que este es un desideratum, que este es el objetivo. Aquí tienen que seguir, aquí tienen que estar los políticos, aquí tienen que formarse esa clase política aragonesa en formación todavía, que requiere de grandes complementos, de grandes impulsos y sobre todo de grandes entregas. Por aquí han pasado como portavoces, y creo que es el momento de hacer el recuerdo y la valoración emotiva, no la valoración ni racional ni política, porque eso no me corresponde a mí. Han pasado los portavoces entrañables. Ha estado de portavoz de Convergencia Alternativa de Aragón Izquierda Unida el señor Gurriel. ¿Qué les voy a decir del señor Gurriel que ustedes no sepan? El Gurriel es un modelo de caballero, un modelo de parlamentario, un hombre bueno, un alma exquisita. Tan exquisita que a lo mejor no se encuentra ni siquiera a gusto con nosotros y se nos va. A lo mejor es tan exquisito que no quiere continuar con nosotros, con los que continúen aquí, porque no le ha gustado demasiado el espectáculo. Es una broma. Yo sé que él tiene suficiente madera parlamentaria como para encontrarse a gusto, perfectamente a gusto como se ha encontrado con nosotros. Se va por otras causas, él lo ha dicho, respetabilísimas, pero nos deja un pozo de tristeza, un pozo de nostalgia de que un hombre de sus calidades no vaya a estar en la próxima legislatura en esta casa. Y le voy a recordar una cosa, señor Gurriel. ¿Saben ustedes mis preferencias? Me las han oído muchas veces en la anterior legislatura, en esta tanto porque no me han dejado casi hablar. A mí me hubiera gustado hablar un poco más, pero no me han dejado, no mi grupo, no me ha dejado el conjunto de la Cámara, ni me ha dejado mi prudencia institucional, que a veces no es demasiado prudente. Yo admiro particularmente en este siglo a tres políticos democráticos occidentales: Franklin Delano Roosevelt, el ex canciller alemán Willy Brandt y sobre todo Winston Churchill. Creo que Winston Churchill es el más grande político democrático que ha producido Occidente en este siglo. Pero Winston Churchill decía una vez, ya saben que él era una mezcla de cinismo, de ironía, de mente privilegiada, de visión anticipada de las cosas y a veces de pocos escrúpulos, como por desgracia a veces hay que ser en política, siempre dentro de una valoración global ética. Decía Churchill en una ocasión que cuando oigáis a un político, y esto me gustaría que se lo aplicase usted, señor Gurriel, cuando oigáis a un político que dice: me marcho porque pienso en mi profesión, porque pienso en mi familia, porque pienso en mis ratos libres, porque quiero tener ocio, porque quiero dedicarme a otras cosas, porque me he sacrificado demasiado, porque he entregado mi vida a la política, porque he desperdiciado y ahora quiero volver a ser yo, ese político se siente profundamente desgraciado. En el Grupo Popular ha estado y está mi compañero, mi amigo, señor Gimeno. El señor Gimeno ha tenido una papeleta difícil y creo que ha sido un ejemplo patente y claro de cómo sobre la marcha ha ido componiendo la figura, la actuación, ha ido adquiriendo conocimientos, ha ido superando dificultades y ha culminado, en mi opinión, como un buen portavoz de su grupo parlamentario. Tiene su ímpetu, tiene su impulso, alguien lo calificó en alguna ocasión de una determinada manera, y eso es una forma de ser, como cualquier otra. Unos son más apaciguados, otros somos más pasionales. Le tocó sustituirme a mí mismo en la presidencia, en la portavocía del Grupo Popular, y yo me he sentido honrado de que él fuera mi sucesor. Al señor Bolea, ¿qué le voy a decir? A nuestro senador en una Cámara baja, nuestra cabeza de senador,
que ahora más que nunca, con sus 65 años recién estrenados, nos recuerda cada vez más ese senador romano, ese senador, por no decir ese monseñor, que a veces también es nuestro monseñor, a veces es también nuestro monseñor. Bolea, el señor Bolea, es un caso muy especial, es un caso muy especial. Yo trasiego con él en política desde el año 77. Los dos fuimos elegidos diputados en listas diferentes a las Cortes Constituyentes, junto con Hipólito Gómez de las Roces, el señor Biel y otros, a las Cortes Constituyentes en Madrid. Y después le acompañé en la preautonomía, siendo él presidente y siendo yo consejero de Justicia, sin ninguna competencia, y siendo consejero de Acción Social y no sé qué más, y Cultura, sin ninguna competencia, sin despacho siquiera, o sea, siendo un consejero peculiar. Recuerdo que aquel gobierno, aquel pregobierno de la preautonomía, teníamos 2 o 3 despachos hechos deprisa y corriendo, unos en los sótanos, otros en cuartos cerrados en los que no había ni ventanas, y teníamos, como todo parque móvil, un viejo R12 usado, que nos prestó el que entonces era presidente de la Diputación Provincial, señor Castellano, y ese era todo nuestro bagaje material. Y sin embargo se hicieron cosas intelectuales, no materiales. Materiales eran imposibles. Se puso en marcha el proceso autonómico, se puso en marcha el proceso autonómico y se dieron los pasos precisos para que ese proceso culminase cuando tuvo que culminar el año 82. Pues bien, el señor Bolea forma parte ya de la tradición de esta casa. Si esta casa, como viejo palacio, tiene fantasmas, el señor Bolea será siempre un fantasma en esta casa, en el buen sentido de la palabra, señor Bolea, en el buen sentido. Será siempre un fantasma porque está incorporado ya a esta casa. Esta casa sin él sería otra casa. Esta casa sin él sería otra casa. Y por lo tanto yo espero y deseo que siga muchos años más en esta casa, porque aunque a veces tenga sus raptos, como los tenemos todos, porque aunque a veces tenga pues sus salidas, como las tenemos todos, es primero un gran corazón, segundo una gran persona, tercero un gran orador, cuarto un gran político y quinto y sobre todo un hombre entrañable, auténticamente entrañable. Al señor Arola, que fue portavoz y que ya no lo es, yo tengo por él una gran admiración y un gran respeto, porque ha sabido aunar 2 cosas que para mí en política democrática son imprescindibles: la hondura, el juicio ponderado, la profundidad de mente, la capacidad de raciocinio y el sentido del humor, la ironía. Y yo creo que soy muy admirador de los políticos ingleses. Yo creo que sin ironía la política no merece la pena. La política democrática no merece la pena. Y yo llego incluso más allá. Yo digo que un buen político es aquel que tiene una gran dosis de humor y unas gotas de cinismo. No sé si el señor Arola tiene una gota de cinismo, sospecho que sí, pero desde luego tiene una gran dosis de ironía. Y a todos nos ha regocijado en determinados momentos, y siempre ha sido su palabra, su intervención, el bálsamo, el aceite que ha calmado determinados conflictos, determinadas situaciones difíciles. Y cuando ha habido que aportar ideas, las ha aportado como el primero, y ha sido realmente un puntal en esta casa mientras fue portavoz del Grupo Socialista, del que se marchó por pundonor. Y le sustituyó el señor Cebrián, un viejo veterano, un viejo político en el sentido de que, igual que el señor Bolea, igual que otros de esta casa, está en la política, en las lides políticas desde los primeros momentos, de los primeros bajidos de la democracia a nivel español y a nivel de nuestro Aragón. El señor Cebrián es un hombre de buena cabeza política, es un hombre que sabe lo que dice, que sabe lo que hace, que sabe lo que piensa, que sabe tomar la determinación en el momento adecuado, y es un hombre con el cual siempre se puede hablar políticamente, aunque a veces uno no sea capaz de dictaminar qué hay en el fondo de su cabeza, porque no suele permitir trepanaciones, uno se queda siempre con la duda si has conocido o no has conocido todo lo que había en la cabeza del señor Cebrián, pero en cualquier caso, haya lo que haya en la cabeza del señor Cebrián, siempre es gran densidad política, tiene una gran densidad política. Y poco más, amigas y amigos. Yo me he sentido privilegiado de presidir esta casa durante 4 años y de contar con el aprecio, con la comprensión, con la generosidad,
con el acercamiento de todos vosotros y de no haberme sentido presionado en ningún momento, absolutamente en ningún momento, de haber tratado de mediar en lo mediable, de acercar en lo que he podido, de intervenir discretamente en determinadas crisis, con poco éxito la mayor parte de las veces, pero en cualquier caso con cumplir esa función de arbitramiento y mediación que creo que corresponde a un presidente de las Cortes. Agradezco particularmente en este momento a todos los servicios de la Cámara la actuación, el trabajo prestado. Hoy han querido estar con nosotros y realmente creo que esta casa no sería esta casa sin esa infraestructura especial que tenemos. Tenemos un grupo funcionarial realmente privilegiado. Yo no sé si porque estamos rodeados por un foso y separados del resto, hemos conseguido crear un microclima funcionarial especial. Yo creo que es el foso. Yo creo que es el foso. Un microclima funcionarial especial que no se parece a nada de esta comunidad, que no se parece absolutamente en nada al resto del funcionario de esta comunidad. Es un funcionario especial, competente, entregado, que sabe lo que hace, respetuoso, que no interfiere nunca la vida política, que está puesto a disposición en plano de igualdad absoluta para todos los colores y credos y que hace una labor con entrega, con conocimiento, con eficacia y realmente con un pundonor maravilloso. Y si quisiera puntualizar y si quisiera simbolizar el trabajo, el buen hacer funcionarial, el imparcial hacer funcionar, la entrega total y sin cortapisas ni limitaciones en una persona de ese funcionario, lo haría en el letrado mayor de las Cortes, jefe de personal, en el señor don Manuel Gimeno, que todos habéis conocido y que todos sabéis que es realmente un prodigio de imparcialidad, de ponderación, de equilibrio y de técnica. Todos nos hemos servido de él, todos lo hemos utilizado, a nadie nos ha defraudado nunca y jamás he oído una crítica. A través de él quiero rendir un homenaje a la totalidad del funcionariado de esta casa, que repito es excepcional. No sé si nos lo merecemos o no lo merecemos, pero realmente es excepcional. Y queridos compañeras y compañeros, está próxima la cuarta legislatura. Me decía el presidente en funciones que el 26, si no me equivoco, el 26 de junio está convocada, o se convocará, la sesión constitutiva de la cuarta legislatura. O sea, está a la vuelta de la esquina. Ojalá que esa cuarta legislatura tenga mejor suerte que la nuestra, pero en una cosa, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, y sea cual sea la relación de fuerzas, en una cosa difícilmente nos podrá superar esa cuarta legislatura. Y es que ocurra lo que ocurra, transcurra como transcurra, suceda lo que me suceda, nunca será más Parlamento de lo que ha sido Parlamento esta casa durante la tercera legislatura, con todas sus sombras, con todos sus fracasos, con todas sus precariedades, con todos sus momentos dramáticos. Esta casa ha sido un gran Parlamento, ha sido un Parlamento de verdad, porque hemos sabido batallar sin perder los principios y sin confundir nunca las posiciones de partido y las posiciones personales con el respeto institucional. En esta casa no se ha irrespetado a las Cortes y, en consecuencia, las Cortes, pese a todo, salen fortalecidas. Muchas gracias, suerte y salud a todos. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.